Bendecidos con toda bendición, bienvenidos a este programa Verdades del Reino, el programa que le dice las verdades que no le dice el sistema religioso. Bueno, hoy vamos a hacerle un exégesis al libro de Hebreos, particularmente y más exactamente Hebreos 6:4. Es un pasaje que ha sido malinterpretado por el sistema religioso, pero como en este canal le decimos las verdades que no le dice el sistema religioso, vamos a hacerle la exégesis a ese pasaje en el día de hoy. Entonces dice así taxativamente la letra: porque es imposible, oiga cómo arranca este versículo, es imposible. Usted sabe que cuando una cosa es imposible, es imposible. Ahí tenemos en nuestro canal de YouTube una enseñanza titulada 9 cosas imposibles para Dios. Son imposibles, ni Dios las puede, ni Dios las puede hacer. Dios también tiene cosas que son imposibles para Él. Eso se llama la impotencia del omnipotente. Yo sé que de pronto muchos de ustedes han escuchado sobre estos términos, las fallas perfectas de Dios y todas estas cosas. Entonces dice aquí que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Oiga, estamos fritos. Según este versículo, nosotros estamos fritos todos según el sistema religioso. Porque en el sistema religioso todavía ellos creen en algo que se llama pecado. Entonces imagínense aquí, según esta escritura, es imposible que los que gustaron, los que fueron sellados con el Espíritu Santo y se apartaron, como dicen ellos, o pecaron o recayeron, es imposible que sean restaurados. Están listos, pues están fritos. Vaya y haga lo que usted quiera, que ya eso es imposible que usted sea restaurado. Ya usted perdió la salvación, pues está frito. Tremendo, ¿cierto? Lo que el sistema religioso enseña. Bueno, esto sería una cosa, ya no habrían 9 cosas imposibles para Dios como nosotros, ya esto sería una 10ª cosa imposible para Dios, porque ni Dios puede restaurarlo, porque es imposible que vuelvan a ser restaurados. Tremenda mentira que nos metió el sistema religioso y muchos lo han creído. Muchos creen que esto es así. Pero nosotros vamos a hacerle una exégesis a este pasaje en el día de hoy. Según esta interpretación, nosotros estamos fritos ya, según la Reina Valera, pues. Pero es que nosotros, vuelvo y le repito, tenemos que ir a los textos griegos, que fue la letra original con la que se escribió en el idioma griego. Entonces todas estas palabras que aparecen aquí, nosotros hoy en día está a nuestro alcance y las podemos buscar en el griego. ¿Qué significa cada una de estas palabras para ver si en verdad están correctas, están bien traducidas o no? Y ese es el trabajito que no le enseñan en el sistema religioso a los bendecidos. Por eso usted los ve que andan por ahí pues dando tumbo los pobrecitos. La Reina Valera vino de la Vulgata Latina, porque es que el problema que tenemos en la traducción es el problema es de la Vulgata Latina. El problema es de la Vulgata Latina de la traducción. Nosotros ni siquiera es de como me preguntaba un bendecido, no, pero es que la Vulgata Latina fue después de la Septuaginta. Yo sí, pero es que la Septuaginta solamente era Antiguo Testamento. Grábese esto: la Septuaginta solamente era Antiguo Testamento. La Septuaginta no tenía Nuevo Testamento. Así que aquí el del problema es la Vulgata Latina. Entonces, como aquí el problema era la Vulgata Latina, nosotros tenemos que ir a ver quién fue el que inventó eso. San Jerónimo tradujo de los manuscritos griegos que él tenía en su poder, los tradujo al latín, y ahí es donde está el problema. Esa fue la traducción que quedó mal traducida, la del griego al latín, la que se llama Vulgata Latina.
Entonces, como San Jerónimo, porque San Jerónimo no sabía nada de griego, él lo que sabía era latín y un poquito de español. Entonces, mire, mis amados, nosotros cuando comenzamos a hacer la exégesis en estos manuscritos, él puso literal lo que decía el griego, lo que él entendía, lo puso en latín literalmente. Y ahí estuvo el error. Ahí estuvo este error. Los textos griegos jamás se pueden traducir literalmente, porque el griego es un idioma, es el idioma más rico que existe en el léxico. En el griego no es como nosotros acá en el español. En el griego primero tiene que ir el sujeto cuando uno va a comenzar una oración. Primero se menciona el sujeto, luego el verbo y luego el predicado. Es el caso por lo menos de Juan. Vamos a poner un ejemplo. Juan 1:1. Si usted agarra una Biblia de estas mal traducidas, usted va a leer: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si eso nosotros lo leemos en el griego original, no va a decir así. En el griego original, como primero es el sujeto que va a mencionar Dios, que es el sujeto, y luego el verbo. ¿Cuál es el verbo? Crear, creó, crear. Entonces diría: Dios creó en el principio, o Dios creó en el principio, o los cielos y la tierra. Así diría, perdón, no es Juan 1:1, me equivoqué, es en Génesis. Y una vez leí una versión que decía así, no recuerdo con qué nombre era la versión, pero decía: Dios en el principio creó, Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Entonces es una versión que está bien traducida, apoyada en la sintaxis griega, que primero se menciona el sujeto, luego el verbo y después el predicado. San Jerónimo no sabía nada de esto y él tradujo eso según él entendía. Entonces Jerónimo no respeta la sintaxis griega y traduce al latín, y del latín viene la belleza esta de Cipriano de Valera y Casidoro de Reina, y la traducen al español. Peor todavía, porque Casidoro de Reina ni siquiera griego ni siquiera sabía. Entonces, cuando nosotros hacemos la exégesis de todo esto, bueno, ahí tenemos en nuestro canal de YouTube una enseñanza ya titulada, creo que se titula Crítica textual de la RBR, que es de la Reina Valera. Ahí la tenemos en el canal de YouTube. Ahí yo explico todo esto que hizo Casiodoro de Reina y cómo pasó y quién se murió, y todo eso lo explico ahí en esa enseñanza. So, ellos no sabían nada del griego, ellos lo que sabían solamente era latín y español. Entonces nosotros, para poderle hacer una buena exégesis, tenemos que ir al griego. Entonces, si nosotros nos vamos al griego, vamos a encontrar aquí la palabra kai parapesontas, que significa caer. Óigase bien, caer. Eso es lo que significa. Kai parapesontas es caer. Y aquí, en la traducción que leímos, no dice caer, dice recaer. Una cosa es caer y otra cosa es recaer. Ya ahí está mal traducido. La versión original dice parapesonta, que es caer. Y ahí es donde nos tenemos que basar nosotros, no recaer. Y la otra palabra que dice es palines, que la mal traducieron, porque dice de nuevo. Claro, si tú le pones palines va a decir de nuevo, porque recaer. Cuando tú te caes una sola vez, caer. Y la otra palabra que dice anakainesis, que es renovar. Entonces es imposible renovar. Eis metanoia, que quiere decir arrepentimiento, pues un cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. Y él omite esta preposición ana. Él la omite. Anakainesis, él no la pone, pues. Pone nada más kainesis, pero traducida al latín. Ni siquiera traducida tal cual como está en el griego.
Entonces, él ignora, no sé si voluntariamente o porque no conocía, pues, o lo pudo haber sido ignorante voluntariamente, lo ignora voluntariamente, esa proposición ana que aparece ahí. Que se traduce, cada uno, es una preposición distributiva. Y la otra palabra que aparece en el griego es estauronta, que viene de estauro, de crucificar, pues, estauro. Estauro quiere decir un madero, una cruz, una X en forma de X o en forma de T. Porque todavía eso, hay mucho que decir si Cristo fue crucificado en una cruz en forma de T o en una cruz en forma de X. Total que la palabra que se utiliza allí es estauronta, crucificando, pero no crucificando como dice Hebreos, dice crucificando para sí mismo al Hijo de Dios. No es eso lo que está diciendo. Está diciendo crucificando porque tiene una preposición distributiva. Crucificándoos a cada uno de vosotros. Es singular, no plural. Entonces, San Jerónimo omite todas estas palabras en griego. No sé si lo hizo voluntariamente o porque no sabía. Yo creo que más bien era porque no sabía. Él no sabía nada de griego. De pronto entendía algunas cositas por ahí en griego. Pero entonces él omite todo esto. Y con la traducción que viene a llegar a nuestras manos, entonces ya tenemos un griego que, mejor dicho, un latín, y del latín al español, y acá nos pintan, bueno, un demonio, un diablo, un Satán, un imposible restaurar. Es imposible que sean restaurados los que una vez cayeron. Y usted lee eso acá y usted dice, wow. Entonces uno desde que llega a la iglesia, se bautiza y comienza a andar en Cristo, no puede echar ni una mentira ni nada, porque listo, ya caíste y es imposible que sea renovado de nuevo. Entonces, ¿para qué hacen cultos de reconciliación, cultos de nuevo pacto, cultos de no sé qué cosa? El sistema religioso se contradice a sí mismo. Todo el tiempo está contradiciéndose a sí mismo. También ignoró él que en el griego, con palabras compuestas, se pueden unir preposiciones con verbos. Él no entendió eso. Entonces lo que el texto está queriendo decir es que es imposible restaurar a los que han caído. Óigase bien lo que el texto en el griego está queriendo decir. Que es imposible que nosotros podamos restaurar a los hermanos que han caído, que se han ido a practicar las obras de la carne. Es imposible restaurarlo si nosotros comenzamos a crucificarlos públicamente, con burla y con escarnio. Es imposible que los podamos restaurar si comenzamos a crucificarlos públicamente, con escarnio, con burla. Eso es lo que el texto está queriendo decir. Muchachos, es imposible que los que una vez gustaron y estuvieron con ustedes y recibieron y disfrutaron y cayeron, es imposible que los restauremos si nosotros mismos comenzamos a crucificarlos públicamente, a burlarnos de ellos, a decir, y eso es lo que se hace en el sistema religioso. Tú caes y bueno, por ahí tengo un poco de bendecido que cuando yo estaba en el sistema religioso me ven y ni me saludan. Ni me hablan, pues. Hay unos que me quitaron el habla. En estos días estaba hablando con un bendecido y yo le preguntaba, bueno, pero la hermana fulana, ¿por qué no gusta de mí? No, porque usted se apartó de la iglesia. No gusta de mí por eso, pues. Entonces es imposible que ella me restaure. Allá ese grupo, es imposible que ella me restaure. Porque empiezan a hablar mal de, a decir, no, que esa va falsa doctrina, que se va para la quinta parla del infierno. Ya fueron allá y averiguaron en qué paila me tocaba. Yo no sé cómo averiguarían ellos eso. Claro, así es imposible. Así es imposible restaurar a una persona. ¿Usted cree que yo voy para el sistema religioso otra vez?
ni que vuelva otra vez a este planeta Tierra a participar de carne y sangre. Porque ya vengo en otro nivel. Menos hoy para el sistema religioso. Entonces aquí es lo mismo que Pablo está diciendo en Gálatas. Vamos a leer qué dice Pablo en Gálatas 6:1. Mire lo que dice Pablo en Gálatas. Y recuerde que Pablo es el mismo escritor de Hebreos. Entonces dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, que si alguno cae, como dice allá Hebreos, vosotros que sois espirituales, no lo crucifiquen. No lo crucifiquen, no hagan escarnio. Más bien restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Eso es lo que quiere decir el texto que leímos en Hebreo. Que es imposible restaurar a un hermano que gustó de los dones celestiales, que disfrutó y todo, y que cayó o se fue a practicar las obras de la carne. Es imposible que lo restauremos si empezamos a crucificarlo. Es imposible que lo traigamos a Cristo, que lo restauremos al cuerpo de Cristo. Eso es lo que el escritor está queriendo decir. No que es imposible que ya no se pueda restaurar. Porque si usted lee ese texto en hebreo como lo tradujo San Jerónimo, usted va a decir, estamos fritos. Ninguno podemos, porque ¿quién no ha echado una mentira después de... ¿ah? ¿Quién no ha caído? ¿Quién no ha tenido una caída? Como lo llaman aquí, pues el sistema religioso. Entonces todos estamos ya listos. Aquí nadie se salva, man. O sea que entonces Jerónimo lo que hace aquí, Jerónimo y su combo, porque él tenía un combo que los asesoraba, de monjes que andaban junto con él, él lo que hace es cambiar el texto de un texto que brinda esperanza a las personas que caen, lo cambia, le cambia el sentido. Porque en el griego está queriendo decir que es imposible restaurarlo si nosotros lo vamos a crucificar, a señalar. Es imposible restaurarlo de nuevo al cuerpo de Cristo. Así dice el texto original. Pero Jerónimo lo cambia y dice que es imposible restaurar al que haya caído. Crucificando de nuevo a Cristo. Y el texto original no dice crucificando a Cristo porque tiene una preposición distributiva. Dice crucificándolos a cada uno de ellos. Ustedes los crucifican a cada uno de ellos. Se burlan, le hacen escarnio. Así es imposible que los restauren al cuerpo de Cristo. Eso es lo que el texto quiere decir. Entonces él cambia ese texto de un texto de esperanza para el que falla a un texto punitivo y de condenación. Pero recordemos quién era Jerónimo. Jerónimo fue el que escribió la encíclica de los pecados postbautismales. Él escribió una encíclica de los pecados postbautismales y tenía una lista de pecados que solamente esos pecados se podían cometer después que te bautizaras. Si cometías otro distinto a esos pecados, era imposible que te restauraras. Estaba frito. Estaba frito. Entonces, como él fue el autor de esa encíclica de los pecados postbautismales, él traduce ese texto apoyado en esa encíclica que él mismo había escrito sobre los pecados postbautismales. Entonces él aplica esa teología en esa traducción. Por eso es que hasta el día de hoy esto viene repercutiendo, hermano, y haciendo mella en muchos bendecidos del sistema religioso. Usted los oye, que dicen, no, yo no me bautizo porque es que yo tengo que estar preparado primero, porque después que yo me bautice yo no le quiero fallar a Dios. Entonces ahí tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10 años asistiendo a la iglesia y no se bautiza. Porque todavía no está preparado, porque le teme a esto, que después que se bautiza vaya a pecar. Todavía el fantasma de San Jerónimo haciendo mella en su mente. ¡Qué tristeza!
Todavía eso se ve en el sistema religioso. Entonces San Jerónimo anotó allí, creo que eran 5 pecados anotó él, que eran 5 pecados que se te podían perdonar después que te bautizara, que era mentir, no confesarse, no tomar la hostia, dejar de congregarse y dejar de dar limosna. Esos 5 pecaditos tú los podías cometer y no había problema. Tú otra vez te reconciliabas y ya, va, listo. Pero si cometías otro pecado diferente a esos 5, ya era imposible. Era imposible, y así lo tradujo él, porque él era el autor de esa encíclica de los pecados post-bautismales. Entonces por eso es que antes que era católico de verdad, verdad. Pecado más grande era una mentira. Pero si tú cometías otro pecado, paila, ya estaba, era imposible que fuera restaurado. Y te excomulgaban, por eso existía la excomulgación. Te excomulgaban porque tú cometiste un pecado de los 5 que están ahí, cometiste otro, pues más grande. Entonces él, como creó esta teología y esta encíclica, él traduce ese texto basado en eso, en lo que él creía. Y más que todo tampoco entendía el griego, pues. Y los judíos tenían también, claro que los judíos era lo contrario, los judíos tenían 5 pecados que eran imperdonables, no lo recuerdo muy bien, pero uno de ellos era adorar a otros ídolos, asesinato, y creo que, bueno, no me recuerdo los otros, pero los judíos sí todavía tienen eso. 5 pecados que no tienen perdón de Dios. Entonces todas estas corrientes, amados, han venido influyendo hasta el día de hoy. El fantasma de esta religión todavía nos persigue. Por eso es que nosotros en este canal, Verdades del Reino, le decimos las verdades que no le dice el sistema religioso, para que usted sea libre, para que usted tenga una metanoia, un cambio de mentalidad. Y no estamos aquí condenándote, ni juzgándote. Ya tú eres libre. Ya Cristo pagó por toda la humanidad. Tú no tienes que hacer nada para ser salvo. Es más, tú no puedes hacer nada para ser salvo. No puedes. Aunque tú quieras hacer algo para ser salvo, no puedes. ¿Qué puede hacer un hijo que nació en una cuna rica? ¿Qué pueden hacer los hijos de Mark Zuckerberg si su papá es un multimillonario? No pueden hacer nada. Ellos nacieron ahí, pues, en esa cuna rica. No pueden hacer nada. Aunque ellos hubieran deseado no nacer ahí, nacieron. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que dejar todos estos argumentos bien claros y dejar al sistema religioso sin palabra, dejarlo mudo, sin argumentos teológicos, sin argumentos bíblicos. Porque ellos, con estos errores que cometió San Jerónimo, manipulan a las personas. Nosotros no. Nosotros aquí en Verdad del Reino le decimos las verdades que no le dice el sistema religioso. Y al sistema religioso no le gusta eso, que nosotros le digamos las verdades, pero tenemos que decírsela. Bendecidos con toda bendición. Nos vemos el próximo sábado por este mismo canal.